Solo una vez deben poner su nombre, por favor, no en cada reunión. Ya en la primera han colocado, entonces ya no van a colocar en esta segunda reunión. Ya. Tenía la palabra Franz, por favor, lo escuchamos. Sí, buenas noches, doctor. No sé si estoy equivocado, pero tengo una idea más o menos respecto al tema. No sé, creo que está entre el régimen público o tal vez privado de aquí, pero el tema de los bancos, en un principio, eh, el Banco Unión creo que se supone que está ligado al Estado y los varios entidades públicas igual que son privadas, ¿no? En su momento, en la cuarentena, estos bancos, por conocidos míos, sé que los funcionarios tenían que estar en trabajo cuando una vez se comenzó la cuarentena. Han hecho el uso de automóviles, o sea, de varias líneas, yo que sé, L, Y, micros para el uso y transporte de sus funcionarios. ¿Eso entraría en ese rango, doctor? Estaríamos hablando dentro de la perspectiva. A ver, iremos aclarando algunos aspectos para no confundirnos. El Banco Unión es una empresa, es una entidad financiera, ¿no? Que era al inicio privada y que para efectos de salvataje se convierte en, o sea, tiene participación económica del Estado, ¿ya? En esa circunstancia, las entidades financieras tenían la obligación de prestar servicios a la sociedad y en ese afán se ha contratado transporte para que se pueda cumplir ese servicio. Entonces, dentro de esa perspectiva, el Banco Unión, al tener capital del Estado, estaríamos hablando tal vez de una empresa mixta, ¿no? De capital privado y de capital público.
y obviamente ahí estaría realizando su acción en el ámbito del derecho privado, porque ha contratado buses para el transporte de personal, pero eso ya habíamos visto antes, ¿no? Ahora lo que quiero ver es desde la perspectiva del ámbito público. ¿Algún ejemplo? De lo que hemos revisado, que podríamos ejemplificar en qué circunstancias el Estado actúa desde su capacidad pública. Nuevamente se los leo. Dice, cuando el Estado, a través de la administración pública, actúa rigiéndose por normas de derecho público administrativo, entonces ejerce capacidad de derecho público dentro de esa única personalidad jurídica que posee. ¿Qué estaríamos hablando entonces dentro de la capacidad jurídica? ¿Qué actos que realiza son netamente de capacidad pública? ¿Nadie? Un ejemplo, por favor, para ir comprendiendo cuándo o en qué circunstancias se habla que el Estado actúa dentro de su capacidad pública. Doctor, tal vez al inaugurar, por ejemplo, parques o cualquier establecimiento para el uso y goce de la ciudadanía. Sí, pero por ejemplo, si yo soy un empresario y hago mi parquecito privado, igual puedo inaugurarlo. O sea, la inauguración no es un hecho exclusivamente del ámbito público. Nada. ¿Qué acto es exclusivo de la función pública? Contratar su personal, doctor. Claro, pero las empresas privadas también contratan a su personal. El crear, por ejemplo, impuestos, el sancionar la administración de justicia. Por ejemplo, la alcaldía, usted sabe muy bien de que según ley municipal se ha establecido ciertos parámetros normativos reglamentarios en los cuales la población debe cumplir. Uno, por ejemplo, la restricción vehicular, que establece que ciertos días, o perdón, un día a la semana no pueden ingresar al centro, ¿no?, los vehículos que concluyen en un determinado número de placa. Entonces, ahí estamos hablando de que el Estado, en potestad del municipio, va a reglamentar y va a prohibir la circulación de los vehículos. O también el tema tarifario, ¿no? El que para que tú te parques, vienen y te cobran un boliviano por media hora, ¿no? Entonces, es una potestad que el Estado tiene dentro de sus instituciones públicas, reglamentar y recaudar. Impuestos nacionales, por ejemplo, es el encargado de cobrar los impuestos, el IVA, el RSIVA, IOE, el IS y otras instancias. Entonces, en esas circunstancias, el Estado
está actuando dentro de su capacidad pública. ¿Ahora se entiende bien? Sí, doctor, sí, doctor. ¿Alguien podría dar otro ejemplo de un acto que es propiamente dentro de la capacidad jurídica del Estado en el ámbito público? Ya les he dado algunos yo. Doctor, ¿Sí? doctor, o sea, en las alcaldías más o menos vendrían a ser las aprobaciones de planos de construcción, planos de Exactamente. lotes también, Ah, certificación, claro que sí. catastros, todas situaciones. Sí, exactamente, ¿no? Porque es la alcaldía la única encargada, ¿no? Dentro de su capacidad pública, quien va a autorizar a planos. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? Un hito más. Para ir continuando, por favor. Las licitaciones también podrían ser, doctor. Las licitaciones, sí, ¿no? Porque obviamente el Estado, bueno, las licitaciones como adjudicación, ¿no? Pero también dentro de la licitación podríamos hablar también dentro del ámbito privado, porque al realizar un contrato, ahí va a ser la acción privada, ¿no? Pero el realizar una licitación para contratación, ahí estaríamos hablando de un, dentro de su capacidad pública. ¿Por qué? Va a realizar todo un procedimiento, va a habilitar una resolución, el cual va a dar transparencia para el proceso de adjudicación. ¿Ya? Bueno, está bien, continuemos. Vamos a ir comprendiendo el régimen exorbitante del derecho privado. La anterior vez vimos lo que son los contratos administrativos y ahí habíamos hablado de lo que es el régimen exorbitante del derecho del Estado, ¿no? Dice, es el conjunto de prerrogativas, poderes y potestades públicas propias de la administración pública. Para el ejercicio de sus funciones y que se encuentran fuera de la órbita o ámbito del derecho privado o común y por ende dentro del ámbito de la acción del derecho público administrativo. Estas potestades que se expresan en su presunción de legitimidad en las actuaciones administrativas. Por ejemplo, el Estado, les había dicho, puede realizar contratos en el ámbito privado, pero desde su de la capacidad pública puede realizar ciertos actos que son característicos del sector público, que no va a ser del ámbito privado. Como por ejemplo, ¿no? La suspensión de un contrato, la modificación del mismo, que obviamente es la prerrogativa del Estado. Si yo, por ejemplo, estoy contratando a una empresa constructora para que me realice un puente, ¿ya? Y firmo un contrato, ya está establecido precios, tiempo de ejecución, bueno, todos los requeridos. Pero el Estado, viendo sus necesidades, puede ir modificando el contrato, ampliar, modificar el mismo de acuerdo a sus necesidades propias. Puede pedir, digamos, que se haga señalizaciones,
que se haga desnivel. Pero lógicamente hay que tomar en cuenta de que los recursos que inicialmente se tenían para el primer contrato, esos van a variar porque si se va a ampliar la construcción o se va a modificar sustancialmente el contrato y va a generar mayores recursos o va a requerir, perdón, mayores recursos, ese contrato obviamente va a tener que requerir una valoración diferente presupuestariamente. ¿Ya? Denominada también potestad de mando, expresa la capacidad que tiene la administración pública para impartir órdenes y aplicar sanciones disciplinarias a los servidores públicos y correctivas a los administrados. En alguna circunstancia, también va a poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, las instituciones públicas van a sancionar a sus funcionarios públicos cuando estos no van a realizar sus actividades. Pueden haber llamadas de atención, memorándums o sanciones, ¿no? Multas, en el cual se hace el descuento de su sueldo, otras actividades que son propias, obviamente, del Estado. Incluso puede ser una destitución del cargo a los funcionarios públicos, tanto públicas como, bueno, de cualquier ámbito de las diferentes instituciones. En el plano contractual, los contratos administrativos, dicha potestad se expresa en las cláusulas exorbitantes, tales como la facultad de administración de resolver unilateralmente el contrato cuando se encuentra en riesgo el interés general, que está precautelar, la facultad de ordenar aumentos y disminuciones en los volúmenes de una obra pública durante su ejecución. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de lo que sería esta potestad imperativa respecto a lo que sería un contrato para ir comprendiendo mejor? Las ordenanzas municipales, doctor, ¿puede ser? A ver, ¿en qué sentido para ir comprendiendo su ejemplo? Puede ser para regular mediante una norma o una resolución que dirija una actividad. A ver, pero por eso, dame un ejemplo para que veamos si entra dentro de lo que son la potestad imperativa en los contratos administrativos. Una ley de asentamiento de los comerciantes en lugares públicos podría ser, doctor. Ahí estamos hablando de una reglamentación o una normativa, pero no estamos hablando ahí de contratos. Ahora, si me hablas, por ejemplo, de una concesión, ¿no? Cuando, por ejemplo, el municipio les entrega espacios públicos para que los comerciantes vayan realizando sus actividades, ahí obviamente va a haber una resolución. Y en esa circunstancia también puede ir modificando, ¿no? Porque es su potestad. Puede quitarle, por ejemplo, una concesión pública a un comerciante porque ha incumplido, ¿no? O por mejor circunstancias o por mejor servicio que se podría dar. Ahí sí podríamos estar hablando, digamos, de una potestad imperativa. Está bien. Otro ejemplo,
¿Algún ejemplo, por favor, a lo que sería la potestad imperativa en los contratos administrativos? María Cristina, tal vez nos puede ayudar usted. Doctor, ¿Me podría, digamos, usted que ha debido ver algunos contratos en el municipio, ¿no? Y han sido modificados, cambiados. ¿Podría darnos algún ejemplo? se podría decir en el tema del distribuidor de aquí de la, no es de la Muyurina, sino del Cine Center, podría ser, de la Quintanilla. De la Recoleta. Exactamente, doctor. A ver, ¿qué ha Ese pasado ahí? distribuidor, Cuéntanos para ir viendo el tema. resulta que, bueno, se ha mandado a, esto ya es una licitación pública, no es un LP porque sobrepasa del millón. ¿Ya? Entonces se ha hecho un contrato. El monto exacto no lo conozco, pero es arriba de los 30 millones, más o menos. Más, Ya. es mucho más superior. Háblenos del primer contrato y cuáles han sido las modificaciones y cómo se han dado. Las modificaciones han sido en el primer contrato, porque han hecho por un contrato de 33 millones. Supuestamente dentro de eso estaba hacer la primera parte de la Quintanilla, más lo que tenía que ser la conexión hacia el lugar de la conexión a Sacaba. Lastimosamente han hecho un presupuesto por debajo, es decir, hasta la consultora no entraba al tema del material, ¿ya? Se ha pedido que el tema de los, ¿cómo se llaman los, esas cosas? No sé mucho de construcción, doctor, pero eran los soportes, más o menos los soportes, que habían calculado eran de menor densidad al que tenía que ser para soportar el peso. Entonces ahí han tenido que hacer una modificación y eso han tenido que llevar al consejo, porque en el consejo son los que dan la luz verde, se podría decir, para cualquier tipo de modificación por encima del millón de bolivianos. Entonces, eso, mientras se estaba haciendo la construcción, han ido nuevamente, han presentado otras especificaciones, las cuales han podido apoyar a las anteriores, siendo que se tenía que modificar el monto. Ya no era 33 millones, sino ha subido a 53. Por esa parte, el Consejo observó, porque en infraestructura, en obras públicas, se tienen ingenieros civiles, los cuales tenían que haber hecho una consistencia y unas especificaciones bastante sólidas para que no se tuviera problemas en adelante. Ha fallado en eso porque no ha habido ¿cómo le diría? El estudio de suelos que debería de haberse hecho. Entonces ha sido la falla, diríamos, del plantel técnico y han demostrado la falla, han pedido disculpas al Consejo y el Consejo, a fin de evitar que tengamos problemas con la población, ha modificado, doctor, y esa modificación ha salido con una resolución y una normativa. Y de esa manera se ha podido dar solución, porque había una temporada, y eso es de conocimiento de todos, que se ha paralizado la obra, doctor, y ha sido por esa situación. Claro, pero a ver, viendo desde el ámbito jurídico, no nos olvidemos que es una licitación y la empresa constructora ha ganado la licitación de acuerdo a una propuesta, ¿no? Que tenía que cumplir el ámbito técnico que la misma obra requería. Ahora, si hablamos de responsabilidad, no es que pidan perdón. No, pero se podría decir que han hablado de una buena manera con la constructora, no se ha llegado a conciliar internamente, doctor, porque obviamente en una obra de semejante magnitud no puede existir el tema de la gracia, en este caso, ¿no? Sino han llegado a conciliar y a hablar bien con la empresa, que la empresa ha decidido apoyar. Obviamente que había una cláusula y se le ha pagado una multa, porque siempre en todo tipo de contrataciones hay una multa. Hay un inciso donde indica que sí, se tiene que pagar multas y costas, ¿no? En este caso, se ha llegado a una forma amable, diríamos, de conciliar
para que solamente se pague un porcentaje muy mínimo para que la empresa pueda proseguir, doctor. No ha sido por eso un escándalo, tampoco ha habido observaciones, sino se ha llegado de una manera conciliable para que la empresa pueda proseguir. Ya. Ahora, el desnivel que tiene que unir esto que se ha hecho con ¿qué se llama? Pues con la avenida Villarruel, ¿estaba contemplada o ya ha sido una modificación del contrato? Eso ha sido una modificación, doctor. Entonces, eso sí, ha sido hablando dentro de la potestad imperativa que obviamente la empresa tendría que realizar. Correcto, doctor. Han habido bastante anomalías. Esto lo han hecho como que prácticamente, yo le estoy contando algo así superficial, porque si tuviera que entrar a un poco más profundo, entonces hablaríamos de una serie de cosas, pero tampoco puedo porque, bueno, es la institución donde trabajo, ¿no? Pero sí, han habido algunas anomalías que por gracia, le digo gracia y la voluntad de ambos lados, y en especial la de la empresa, se ha podido solucionar todo de una forma cordial y amistosa, doctor. Ya. Bueno, siempre se trata de buscar cumplir las expectativas y, lógicamente, también en beneficio de la población, ¿no? Pero también ahí pueden hacer, ¿no?, ciertas responsabilidades. Como habíamos visto la anterior vez también, todo funcionario es responsable de sus actos y en algunas circunstancias la responsabilidad es fuerte, ¿no? Cuando estamos hablando de contratos de ese tamaño, de esos montos, y peor si es que, digamos, la empresa no quería cumplir porque también estaba dentro de sus potestades. Si es que, digamos, ha habido problemas con el tema de los documentos bases, que también dicen que ha habido el mismo problema, ¿no?, con el puente de la 6 de agosto, porque las especificaciones técnicas se han cumplido, pero lastimosamente estas no han sido suficientes para poder soportar, pues, vehículos con cierto tonelaje, y por eso también se ha caído el puente, ¿no? Pero bueno. Exacto. Entonces, por la mala supervisión que ha existido, porque, bueno, en nuestro caso existe un tema de que directamente, en este caso la MAE, que es el alcalde, envía los memorándums para quienes van a ser directamente los fiscales. Ahora, cuando la MAE tiene muchas obligaciones, designa y los secretarios, en este caso de Obras Públicas, fuera el encargado de nombrar un fiscal, el fiscal que va a estar a cargo de que se ejecute toda la obra con todas las especificaciones detalladas de acuerdo a la licitación pública. Ya. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, por favor? Estamos viendo las potestades administrativas, habíamos visto lo que es la perspectiva del Estado y sus capacidades en el ámbito privado, público, y ahora estamos viendo lo que es la potestad imperativa del Estado, ¿no?, dentro de lo que es la administración pública, que va a beneficiar sobre los intereses particulares que se podrían dar. Continuamos. La potestad ejecutiva, conocida también como el privilegio de la autotutela o de acción de oficio, consiste en la capacidad que tiene la administración de ejecutar por sí misma sus actuaciones, órdenes que imparte y sanciones que impone, sin necesidad de recurrir a otro órgano del poder público, salvo que la ejecución requiera acción de allanamiento, de domicilio, embargos, remates de bienes en las que pudieran verse afectados derechos y garantías de particulares. Por ejemplo, el municipio, sobre la cota 2700, creo que es del Parque Tunari, los asentamientos ilegales
la alcaldía varias veces ha dictado resoluciones de demolición de viviendas, ¿no? Que han sido construidas sobre esta cota que es la permitida, y esta misma ha cumplido, ¿no? Porque ha mandado a personal para que vaya a demoler estas viviendas. Todas estas actuaciones de administración, que en principio presume legitimidad, es coercible pudiendo recurrir al auxilio de la fuerza pública. En algunas circunstancias, cuando la población no estaba de acuerdo de la demolición de estas viviendas, ha pedido el apoyo de las fuerzas policiales para que se restrinjan, ¿no? Agresiones a los personeros de la administración pública. La potestad reglamentaria es la capacidad que tiene la administración de reglamentar mediante normas de carácter general el dictado y ejecución de las órdenes que imparten, las sanciones que impone. Los reglamentos son parte importante de la función administrativa del Estado y constituyen actuaciones unilaterales que producen efectos generales materialmente legislativos. No nos olvidemos que las instituciones públicas tienen la potestad de reglamentar ciertas actuaciones, ¿no? Dependiendo, digamos, de la institución pública y el ámbito, va a ir reglamentando algo en particular. Por ejemplo, en el proceso de las elecciones, se tiene establecido de que hay un tiempo de que los candidatos pueden realizar sus campañas electorales, ¿no? El tiempo permitido. Pero pasado ese tiempo debe haber un silencio para que las personas puedan pensar y analizar por quién van a votar. Y en el caso, si algún partido político realiza campañas dentro de ese periodo, ¿no? Ese es susceptible a sanciones, ¿no? Entonces ahí viene la parte reglamentaria, una que permite y otra que no permite en tiempos para elaboración de campañas, y la reglamentaria va a ser cómo se va a sancionar, si va a ser económicamente o de otro tipo para los partidos políticos. Ese es un ejemplo de lo que podría ser la parte reglamentaria y la potestad reglamentaria de la institución pública vista dentro de lo que es la actividad electoral en el proceso electoral. ¿Ya? Vamos a hacer un corte, por favor. Estén atentos a la reconexión, ¿ya?